Bien. Bueno, Bueno, ahora sí les damos la bienvenida a esta clase de masterclass del método López Blanco de reflexología holística y les damos la bienvenida a todos, por un lado, y bueno, y una bienvenida a Alicia que va a comenzar esta clase. bueno, buenos días a todas y todos. La idea de esta clase es poder difundir cómo nosotras concebimos con Eleonora la reflexología holística. Y para eso voy a hacer un poquito de historia con relación a cómo llegó la reflexología a mi vida hace 35 años. ¿M? Hace 35 años conocí a través del relato de una compañera de expresión corporal, conocí la idea de reflexología. Ella venía de Israel y nos trajo a las compañeras en el estudio de Patricia Stokoe, donde yo estudié mi profesorado de expresión corporal, y trajo la idea de la reflexología que había conocido en Israel, y la había conocido de la mano de Avi Greenberg, que fue mi primer maestro. Avi Greenberg digamos, creó un método de reflexología holística con lectura de pies, y fue mi primer maestro. Terminé esa formación y luego hice otra muy importante en el International Institute of Reflexology en los Estados Unidos, de la mano de Dwight Byers, quien fuera el sobrino de Eunice Ingham. Digo esto para los reflexólogos que están en el chat, en el Zoom, porque Eunice Ingham es la pionera de la reflexología para Occidente. Entonces, tomados esos dos métodos estudiados y luego terminado también el instructorado de reflexología con Dwight Byers en los Estados Unidos, entonces vine a la Argentina junto con una colega en ese momento, con la que éramos socias. Vine a la Argentina con la representación del International Institute para traer los seminarios del método Ingham, que fue el primer método que se formó en Occidente y del cual surgieron todas las distintas, los distintos métodos y formaciones en Europa fundamentalmente. Bueno, esto fue como un puntapié inicial para la reflexología, porque acá en la Argentina la reflexología no se conocía para nada. Entonces fundamos la primera escuela, que se llamó Escuela Argentina de Reflexología Holística, cuyo nombre todavía circula, pero nosotras preferimos ahora hablar del método López Blanco de reflexología holística como un sello de integración de lo que fue la formación de este método a partir de mis conocimientos, tanto sea como terapeuta corporal, profesora de expresión corporal, profesora de danza, psicóloga clínica, integrando todos esos conocimientos, más todos los métodos de reflexología, los dos que había adquirido, más todos los seminarios que fui tomando digamos, en el correr de todos estos 30 y pico de años, y desarrollé un método que tiene una particularidad. Este método lo que propone, lo que de alguna manera destaca, son dos variables fundamentales. Una que tiene una mirada integral sobre el ser humano, que ya vamos a hablar de lo que es la filosofía holística. Otra, la importancia que le da al rol del terapeuta como acompañante de procesos. Y esta mirada, digamos, integral incluye a que el terapeuta también cuide su desarrollo personal, su autoconocimiento y trabaje su cuerpo con conciencia. Todas las técnicas que propone el método están desarrolladas pensando en el cuidado del cuerpo del terapeuta, en el cuidado del cuerpo del paciente y en el cuidado integral de toda persona que se acerque a recibir reflexología. Y sobre todo tiene una mirada ética. Bueno, desde este punto de vista, no sé si Elio quiere agregar algo más con relación a, digamos, a ella. Yo hice mi Ujú. presentación Bueno, con la reflexología. Si Eleonora te querés presentar, por favor, en este momento.
Bueno, mi nombre es Eleonora Biaín y bueno, tomo reflexología desde los 16 años aproximadamente porque Alicia es mi mamá y ella practicaba en mis pies y en los pies de mucha otra gente, por supuesto, pero entonces pude realmente tener los beneficios de la reflexología desde muy joven. Eh, de todos modos, yo hice mi propio camino en otra profesión, en el periodismo, en la docencia y más acá en el tiempo en el counseling, pero en un momento, bueno, decidí también unirme a sentir el llamado de la reflexología hace ya más de 10 años que con Alicia estamos dirigiendo la escuela y bueno, y esta es nuestra tarea actual. Así que, bueno, esta es mi presentación, ¿no? Yo Que quiero aclarar un orgullo, algo, es un Eleonora. orgullo tomar este legado de Alicia y seguir difundiendo y seguir creciendo juntas, porque también en pandemia hicimos un libro, después de pandemia hicimos otro, así que bueno, así es mi presentación. Y yo voy a agregar algo a tu presentación, que Leonora desde hace ya varios años es la directora de la institución que funciona en Olivos, que se llama Casa Villate, donde se imparte la formación del método López Blanco de reflexología holística. Ella tiene a su cargo toda la coordinación pedagógica y dirige la institución. Y yo en estos momentos soy asesora académica, dicto algunas clases, pero el legado ha sido entregado, diría yo, que en un 80 y pico por ciento. Así que bueno, aclarado eso, Bueno, seguimos. bueno. Vamos a comenzar entonces por una definición, porque entendemos que hay, por lo que ustedes se acercan a este Zoom de hoy, es para enterarse de qué es la reflexología holística y todos sus alcances, ¿no? Entonces vamos en principio, por una definición de reflexología, que nosotras la definimos como una terapia natural complementaria. Es muy importante para nosotras esto de lo complementario, porque no vamos a decir que la reflexología es una terapia alternativa, sino que es complementaria a cualquier otra terapéutica que esté utilizando la persona. Y también porque pensamos que hay un alcance mayor que tiene la reflexología, que tiene que ver con el autoconocimiento. Ya vamos a llegar a eso, pero en principio decirles que es una terapia natural complementaria que se basa en el estímulo manual de áreas reflejas en los pies y en las manos, ¿no? O sea, reconocemos un mapa que está tanto en los pies como en las manos, que va a representar a distancia todos nuestros órganos y nuestras partes del cuerpo, y que podemos hacer un estímulo y que eso va a impactar en esos órganos o partes del cuerpo, ¿no? Como consecuencia. Y que también mediante la observación que podamos hacer básicamente en los pies, porque bueno, las manos ya lo vamos a ver y lo van a experimentar ustedes en esta clase, eh, representan, por supuesto, a todos nuestros órganos y partes del cuerpo, pero las manos las utilizamos, están como, digamos, sobreutilizadas y las áreas reflejas y de las partes del cuerpo en los pies tienen una mayor superficie en la que podemos trabajar, a diferencia de las manos en ese sentido. Entonces vamos a preferir para la reflexología que nosotras realizamos, el estímulo en los pies, porque tenemos como un área mucho más rica, ¿no? Para poder experimentar esta terapia. Y lo que sería en las manos, y ya lo vamos a profundizar más adelante, un autotratamiento o un tratamiento que podemos realizar en manos cuando en los pies no se puede realizar esta terapia. Pero entonces también vuelvo a algo que es que mediante la observación de los pies también podemos tener una idea de
equilibrios o desequilibrios que podríamos encontrar en los pies, ¿no? Que nos van a estar hablando de esas áreas reflejas que dijimos antes, ¿no? Esto no significa ni diagnosticar, ni poder decir que hay patologías específicas, sino que vamos a observar que puede haber áreas en desequilibrio respecto de otras áreas. ¿Y qué pasa cuando estimulamos en los pies? Bueno, lo que hacemos es activar un médico interior que tiene el cuerpo, ¿no? La posibilidad de restauración, la posibilidad de la homeostasis, ¿no? Que es un equilibrio natural que el cuerpo siempre está en búsqueda, ¿no? Hay una búsqueda natural del cuerpo lo podemos decir con un ejemplo de un estresor, después volvemos a cómo funcionamos, ¿no? No significa que después de ese estresor seamos los mismos ni estemos igual, pero sí que el cuerpo va a ir en una búsqueda de un equilibrio. Y eso también, mediante el estímulo de las manos en los pies con la reflexología, lo estimulamos. ¿Y qué estimulamos? Estimulamos a que la persona haga un proceso, ¿sí? Personal, ¿sí? Es la propia persona que va a estar buscando ese equilibrio. Lo que nosotros en nuestro lugar también, y de esto, retomando esto que decía Alicia, de cuál es el lugar del reflexólogo, es de facilitadores de ese proceso. Bueno, y acá tenemos una imagen en la cual podemos observar una representación del cuerpo en los pies, ¿no? Y vamos a tomar como la columna, este eje que decimos ese, el eje de la vida, el eje del cuerpo, cuántas cosas nos suceden en el cuerpo y que quizás también nos suceden en la vida cuando nuestro eje, ¿no? Empieza como a desequilibrarse. O podemos nacer con un desequilibrio de columna, por ejemplo, y en tal caso es, bueno, ¿cómo vivimos con eso? ¿Cómo llevamos ese desequilibrio adelante? Que, a ver, nosotras vamos a ser las primeras en decir que acá nadie va a buscar que se alcance ese equilibrio, porque todos tenemos algún desequilibrio y eso va a ser lo normal y lo natural. Lo que pasa es que hay una idea de que vamos a tender al equilibrio y en ese equilibrio siempre estamos en la búsqueda de ese equilibrio. Y eso es algo que también podemos aplicar a otros planos de la vida, ¿no? Que estamos como en búsqueda de equilibrarnos. ¿Mm? ¿Algo más que quieras agregar, Alicia, a esta parte? No, todo fantástico, no tengo nada Bien, que entonces podemos ver que en el entender. lado interno del pie vamos a tener representada a la columna vertebral y tenemos a la personita sentada acá, entonces podemos tener una idea de dónde están las piernas, dónde está la cabeza, el área de dedos estaría en el área de cabeza, luego la columna en toda la parte interior de, de la parte interior del pie, ¿no? El Sí, lado interno, la parte medial sería la como, la parte podemos llamar medial, medial o interior, sí. y bueno, y el pecho y espalda, donde lo vemos ubicado, por ejemplo, a la altura de las dorsales, la cadera a la altura de lo que sería sacrocoxis, ¿sí? Bien, eso como para que empiecen a tener un mapa en su cabeza de cómo empezamos a ubicar las áreas reflejas y por qué ahora, en este mapa que mostramos, después empezamos a relacionar más el cuerpo, ¿no? El interior del cuerpo con áreas reflejas, ¿sí? Y esto tiene que ver con en qué áreas estamos encontrando, a qué altura de, eh, del pie estamos encontrando representadas esas áreas si hiciéramos cortes sagitales del cuerpo. ¿Mm? Así que bueno, acá tenemos este mapa, por ejemplo, es un mapa que lo tenemos publicado en el libro que se llama Salud Holística y Reflexología y que es un mapa que, digamos, está más actualizado respecto de otros mapas, pero por supuesto hay las distintas escuelas de reflexología y las visiones de los reflexólogos en el mundo tiene diferencias, con lo cual seguramente en este mapa, para quienes estén familiarizados con otros mapas de reflexología, encuentren
otras similitudes o diferencias, se encuentran similitudes o diferencias respecto de otros mapas. Pero bueno, aquí tenemos representados todos los órganos y partes del cuerpo. Solamente esto lo que estamos mostrando es en la planta. Después vamos a tener el dorso del pie y vamos a tener ambos laterales, donde vamos a observar otras áreas. Pero bueno, ya como para tener una idea de los sistemas que estoy mencionando son sistema locomotor, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema linfático, sistema circulatorio, sistema urinario, sistema digestivo. Todos estos Elio, sistemas se van a representar me en el cuerpo. gustaría agregar algo con relación al tema de los distintos mapas, ¿no? De cómo, de cómo nosotros adherimos a este mapa. Porque no fueron los mapas con los que yo estudié con el de Avi Grimmer, era diferente, era mucho menos específico y el método Ingham tiene un mapa muy general. Fue el primero que esbozó Eunice y quedó ahí sin hacer demasiado hincapié en detalles. Cuando yo conocí los mapas de Anne Marquardt, a mí me llamó la atención, este es un mapa muy que se asemeja, salvo en algunos puntos, hay una diferencia con el mapa de Anne Marquardt, y nosotros lo conformamos este mapa en equipo, con el profe de anatomía, con médicos, digamos, toda la gente del equipo y el detector de puntos de acupuntura. Fuimos viendo punto por punto y haciendo la llevada del cuerpo al pie y viendo dónde había puntos energéticos con el detector de puntos de acupuntura. Por eso encontramos áreas y puntos, ¿no? Que difieren. Uno trabaja un área, por ejemplo, con una técnica que se llama caminata con el pulgar, y a lo mejor dentro del área encontrás un punto que es un punto energético en el cual te vas a quedar sosteniendo la presión para que active un sistema, un órgano, una parte del cuerpo. Eh, Detalles con los que no vamos a entrar en esta clase, pero para que tengan una idea de por qué hay distintos mapas, ¿no? Y cómo se investigó este, que fue muy concienzudamente. Sí, Elio. Paso la diapo. Dale, Bueno, con relación a los alcances, si querés hablo un poquito yo, ¿no? dale. Con relación a los alcances, siempre decimos que la reflexología no cura, la reflexología impulsa al propio médico interior, tal como dijo Leonora, a que realice su propio camino de autocuración. Es decir, que las propias fuerzas sanadoras del organismo de cada persona van a llevar a la sanación, no el reflexólogo, no la reflexología, sino el movimiento del propio organismo. Y entendiendo que en el plano del cuerpo pasa eso, y en otros planos de la persona también hay una depuración, hay un mayor movimiento energético que genera cambios en todos los planos. Entonces, la primera cosa que hace la reflexología, que es una de las cosas más probadas y maravillosas, es que favorece la relajación y alivia el estrés, lo que no es poca cosa. Se ha comprobado, por ejemplo, en investigaciones con imágenes, que cuando una persona recibe reflexología, cambian sus ondas cerebrales y se obtiene un estado alfa, que es como el estado de meditación que se obtiene después de meditar durante mucho tiempo y estar muy entrenado en meditación. La reflexología lo logra con su solo impulso, con su solo estímulo, quise decir, con su solo estímulo. Entonces, es muy habitual encontrar que personas que tienen mucha dificultad para relajarse, con la reflexología lo logran mucho más rápido y de manera más profunda. Luego, la reflexología estimula los impulsos nerviosos, la circulación sanguínea y la acción del sistema inmune. Piensen que el sistema circulatorio tiene un motor, que es el corazón bombea la sangre y la sangre se mueve por todo el organismo. Pero la linfa, que pertenece al sistema inmune, no tiene un motor que lo mueva. La linfa se mueve por acción de los músculos. Quiere decir que la linfa se mueve cuando hay ejercicio, cuando se hace ejercicio físico, cuando se camina, cuando se hace cualquier tipo de actividad donde el cuerpo está en movimiento.
En la reflexología, aún con personas que tienen una vida muy sedentaria, al mover desde los pies, al empujar la linfa desde los pies con los movimientos y las maniobras que se van realizando en los pies, ayuda, aún cuando la persona sea sedentaria, a una mayor circulación de la linfa y por ende activa al sistema inmunológico y a la circulación sanguínea y sobre todo la circulación de retorno, la que tiene que ver con las venas. Bueno, despierta de esta manera los mecanismos naturales de depuración. Algo muy significativo cuando una persona toma sesiones de reflexología son las reacciones. Tampoco vamos a profundizar en eso hoy, pero me importa mucho contar cómo nos damos cuenta que la reflexología despierta mecanismos naturales de depuración. Nos damos cuenta porque la reacción al tratamiento de reflexología tiene que ver con mayor actividad, movimiento intestinal, aumento de la micción, sudación, mayor salivación, todo lo que tiene que ver con producir líquidos o producir o eliminar desechos, empieza a tener un mayor movimiento a partir del estímulo de reflexología, ¿no? Entonces, por ende, con todo esto que genera, ayuda a la naturaleza del organismo en su propio proceso de autocuración y reequilibrio, como recién explicaba Helio. Y, por supuesto, en vez de ir al reflexólogo cuando la situación lo amerita, siempre conviene recibir reflexología, yo diría de por vida, porque todos preguntan, ¿cuánto dura un tratamiento? Bueno, un tratamiento puede durar de acuerdo a lo que la persona decida, que la reflexología lo ayudó a solucionar un X problema. Pero si nosotros recibimos regularmente reflexología, es una medicina preventiva excelente porque mantiene al organismo activo en la depuración y en el movimiento energético, en la limpieza del organismo, ¿no? Bien. ¿Querés agregar algo más de los alcances, Celio? Que, bueno, que también pueden variar, por ejemplo, los sueños, ¿no? Como para ir a los sueños, el modo del dormir, que bueno, que esto es bastante interesante porque nos muestra también un cambio a nivel del sistema nervioso. Ya habíamos dicho lo de la relajación y probablemente la relajación ayude a este buen descanso, ¿no? Pero también puede cambiar la actividad onírica. Y esto que decís me da pie, Leo, para hablar de algo que no hablé, que es que se amplía la conciencia. O sea, cuando uno dice que se activa la mayor capacidad onírica, hay como una limpieza del inconsciente. Y por otro lado, se amplía la conciencia y el darse cuenta de las personas que están en un tratamiento de reflexología tienen insights mucho más habituales que las personas que no están en tratamiento. Esto lo he podido comprobar fehacientemente. Yo atiendo pacientes de psicoterapia y los mando a hacer reflexología y es como que se acelera muchísimo el proceso de sanación de cada persona o de evolución o de autoconocimiento gracias a la reflexología. Ujú. ¿Algo Bueno, más? nosotros le integramos, no, le integramos a la reflexología, por eso llamamos reflexología holística, esta mirada de la filosofía holística que va a entender al ser humano como una unidad, ¿no? Que integra cuerpo, mente, energía, espíritu, vínculos, medio ambiente, cultura, historia personal, todo lo que nos conforma. Entonces, si vamos a ver los pies como un micromundo, también lo vamos a y vemos allí representados los órganos y las partes del cuerpo, pero si tenemos los anteojos de esta filosofía donde vamos a decir, bueno, no es solo un pie, no es solo órganos, ¿no? Sino que es una persona. Bueno, ¿cómo en principio vamos a observar a esta persona ya desde y esto lo voy con un ejemplo bastante sencillo, que es, vieron cuando el médico te manda a un especialista, ¿no? Y entonces vos, bueno, es el especialista, supónganse, endocrinólogo, endocrinóloga, bueno, va a observar cómo funciona tu sistema endocrino, pero bueno, no es el sistema endocrino en el cuerpo, no es lo mismo en mi cuerpo que en el cuerpo de Alicia, ¿no? Somos personas diferentes, entonces ahí es como
vamos a estar mirando solo el funcionamiento de ese sistema, o vamos a mirar a la persona en su conjunto, porque el sistema también endocrino puede estar afectado por cosas que sucedan en otro plano. Entonces, esto es lo que nos amplía también integrar esta mirada que es de unidad de la persona. Bueno, entonces antes dábamos una definición de reflexología, pero vamos a ampliarla. Entonces, la reflexología holística va a considerar que los dos pies de la persona van a representar a la persona en su totalidad y que la observación que hagamos, ¿no? O sea, lo que llamamos lectura de los pies, ¿no? Que sería antes de que se lo mencionaba al inicio, ¿no? Que podemos observar los pies también para ver qué nos devuelven en nuestra mirada respecto de cómo están esos órganos y esas partes del cuerpo, ¿no? Pero podemos hacer observaciones que también sean de tipo táctil, ¿no? Entonces, que no va a referir solo y en esta mirada que le sumamos, lo que nos devuelva el pie, ¿no? Como característica, eh, característica, de hecho, sea de paso, que puede no ser permanente, ¿no? Hay características que podemos observar en los pies que pueden ser permanentes y otras que son del momento, ¿no? Y entonces eso es una de las cosas que va a observar el reflexólogo, cómo hay cambios en los pies, ¿no? Entonces esas observaciones van también a darnos una idea de formas de sentir, de ser, de relacionarse, ¿no? Y también haciendo una observación de lo que tiene que ver con lo que trae la persona que observemos en los pies, con lo que trae como motivo de consulta, ¿no? Y otros desequilibrios que pueda tener la persona, eso podemos volcarlo a una organización de tratamiento de tipo personalizada, ¿no? Entonces no va a ser lo mismo lo que hagamos de un desequilibrio del sistema endocrino, supónganse que sea el mismo desequilibrio del sistema endocrino en una persona que en otra persona, en una reflexología que es de tipo reflexología podal a secas, vamos a ir a trabajar ese sistema y a tratar de ayudar al reequilibrio. En cambio, en la reflexología holística vamos a estar atenta a otras variables que trae esa persona que va a ser única respecto del siguiente consultante, ¿no? Que a todo esto nos gusta decir consultantes en vez de pacientes, en nuestro método, porque creemos que justamente la persona que viene a tomar un tratamiento de reflexología y en la vida, ¿no? En la vida en general, eh, no es alguien que es paciente, o sea, pasivo respecto de lo que le sucede, sino que es una persona que está consultando por un desequilibrio, pero no para nada en nuestro método tiene un lugar de pasividad, sino que todo lo contrario. Vamos a estimular también desde la palabra a reconocer las potencialidades que uno tiene, a observar lo que está bien en contraposición con lo que de pronto podemos observar como un desequilibrio, ¿no? Entonces, y que siempre también observar que los desequilibrios nos van a traer algo a mirar, algo a lo que aprender. Algo nos va a decir, nos está trayendo este síntoma para que nosotros sumemos un conocimiento de nosotras mismas, algo que tengamos que aprender en ese camino de encuentro con el síntoma. Me parece importante con respecto a lo que estás diciendo, contar que en el método nuestro, además de las técnicas manuales de aproximación al pie, además de las visuales, visuales y táctiles de lectura de pies, nosotros tenemos técnicas verbales de acompañamiento que están muy relacionadas con la filosofía, no solo con la filosofía holística, sino con las otras
dos filosofías que sostienen el método López Blanco, que son la filosofía humanística y la filosofía existencial, que tiene que ver con acompañar desde un lugar de mucho respeto, desde un lugar ético, respetuoso, y sabiendo que el único que sabe de sí mismo es el consultante, con técnicas verbales de acompañamiento y estímulo para la toma de conciencia de lo que sea que la persona tenga que tomar conciencia, que no vamos a ser nosotras quienes los iluminemos, sino que van a ir tomando conciencia y ampliando su conciencia con ciertas técnicas verbales que están basadas en preguntas, repreguntas, reflexiones, y también utilizamos recursos de psicoeducación. Bien, podemos pasar la diapo. Bueno, entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo hacemos para ver en los pies estas otras áreas, estos otros planos, ¿no? Entonces, vieron que, ¿se acuerdan que habíamos visto a la personita sentada en unas imágenes atrás, donde estaba ubicada la columna vertebral? Y entonces, ahora podemos relacionar también que, por ejemplo, los dedos van a representar a la cabeza, que eso lo vimos en la señorita sentada, pero también vamos a representar allí el plano mental, ¿no? Porque, por supuesto, tenemos no solamente en el área de los dedos, vamos a decir, bueno, está el cerebro, toda la parte de cráneo, que también pertenece al sistema locomotor, por supuesto, sino que también tenemos, es el sistema nervioso central, ¿no? Con todas las áreas de los sentidos que vamos a tener representadas en los dedos de los pies, ¿no? Entonces, es un área que es muy importante respecto de el funcionamiento general de todo el cuerpo, porque en el área de cabeza tenemos, por ejemplo, áreas en el cerebro como el hipotálamo y la hipófisis, que son una parte del cuerpo, y una glándula que trabajan en conjunto para que podamos desarrollar todas las actividades que el cuerpo tiene que desarrollar, desde, por ejemplo, la sensación de hambre hasta que funcione una glándula que tiene que funcionar para que, no sé, por ejemplo, no sé, para las mujeres que nos venga la menstruación todos los meses, hasta si tenemos frío o tenemos calor, no sé, nos da la sensación térmica, hasta que desde el sistema nervioso central tenemos tanto la emisión como la recepción de todos los sentidos y las respuestas que va a dar el organismo a, eh, digamos, no sé, a la necesidad de movimiento, a la necesidad de calma, a cómo funciona nuestro cerebro, en cómo pensamos, cómo razonamos, no sé, hay un montón el área de cabeza justamente en los dedos es sumamente rica en cuanto a todo lo que podemos, todo lo que nos puede espejar o que nos puede transmitir en la observación de los pies y también de las sensaciones que tenga la persona, ¿no? Porque supónganse que una persona viene a tomar un tratamiento de reflexología porque le dijeron, porque tiene un dolor en un hombro y le dijeron que le hace muy bien para recuperarse o para estar o tener una mejor movilidad. Bueno, esto es así, se los aseguro que es así, ¿no? Pero también la persona puede encontrar, de pronto mientras hacemos una movilización, encontramos que en la columna también hay un dolorcito que pueda darnos la persona que dice que en el pie le duele esa área. Entonces ahí podemos pensar, bueno, ¿qué pasa con la columna? ¿No? Podemos ir relacionando otras cuestiones. Y quizás la persona venía por lo del hombro, pero no significa que quizás su columna esté del 100%, ¿no? Entonces, de algún modo podemos ir también integrando esa necesidad a un tratamiento. Y también esto iba a decir, esto en particular, que lo que nos devuelva a la persona respecto de sus áreas reflejas nos va a decir mucho respecto de qué pasa en esa área refleja, ¿no? En este sentido, si por ejemplo hay sensibilidad, hay dolor en un área refleja, eso nos va a decir que esa área tiene carga o que esa área está en un minus. ¿Mm?
Y me gustaría tomar ese ejemplo que dijiste del hombro, porque también el reflexólogo con su mirada holística entiende que un dolor en el hombro no es solamente un dolor en el hombro, que puede estar hablando de algo que le pasa a esa persona en otros ámbitos. Por ejemplo, el hombro desde el punto de vista de una lectura del cuerpo, de una lectura holística del cuerpo, que es algo que nosotros trabajamos también en posgrado, no va todo junto, pero lo doy como un ejemplo. El hombro puede estar relacionado con una sobrecarga, puede estar relacionado con el dar, con el recibir. En cada persona puede estar relacionado con algo distinto. Pero si nosotros trabajamos el hombro desde la reflexología, lo que estamos moviendo no es solo el hombro, sino esa capacidad de dar, recibir o de sobrecargarse o de no poner el hombro o no puse el hombro para ayudar en esto y después me empezó a doler el hombro. No sabemos. Es como desde ahí, desde esta interpretación, nosotros podemos aplicar técnicas verbales, como les decía, de pregunta, repregunta o acompañamiento desde una mirada integral, ¿no? Solo esto, y les sigo pasando. Bien, entonces decíamos que en el área de cabeza está representada por los dedos. Bueno, ¿qué pasa en el colchón metatarsiano? Va a estar representando el pecho, la espalda, también los brazos, junto con la capacidad de accionar, dar y recibir en todos los planos. Por ejemplo, ahí estamos en el área de hombro, justamente. Hablamos del hombro y en esta parte en el área, lo voy a mostrar, no sé si se ve el cursor, acá extendemos el área de hombro, por La ejemplo. muestro yo porque tal vez soy yo la que está. ¿Mi cursor Ah, se bueno, ve? No sé, Leo. sí, Fíjate. se ve tu cursor. Perfecto. Ahí. Bárbaro. Paso. Pasamos. Bueno, la bóveda plantar. Eh, Desde lo que son las áreas reflejas y el mapa reflexológico que observamos, va a reflejar el abdomen, ¿no? Justamente en el abdomen tenemos un montón de órganos que tienen que ver con el sistema digestivo, pero también excretor, ¿no? Entonces vamos a tener una cantidad de órganos y una cantidad también de líquido, ¿no? En esta área del cuerpo y justamente van a tener lugar estos procesos, ¿no? Que van a hacer que podamos procesar el alimento en todo sentido, ¿no? Cómo nos nutre, cómo lo digerimos, ¿no? Y cómo nuestro cuerpo se encarga de separar lo que nos sirve de lo que no nos sirve, ¿no? Entonces, tenemos este espacio, lo vamos a relacionar con los procesos de aceptación, de transformación, de asimilación en todo sentido. Bien. El talón lo vamos a relacionar con el área de la pelvis, también con el área de la cadera, de las piernas, ¿sí? Vieron que cuando veíamos a la señorita sentada, veíamos que a continuación del talón tenemos el tobillo, ¿cierto? Bueno, esa sería la representación del área de cadera y a continuación en lo que sería la parte ya en la tibia y el peroné, ¿no? Y el tendón de Aquiles, básicamente, el área de piernas, ¿no? Entonces, bueno, esta es un área, la de la pelvis, que tiene que ver con lo que nos sostiene, nuestras necesidades básicas, ¿no? Vamos a relacionar desde a otros planos en esta área con lo que tiene que ver con nuestra estructura, el trabajo, la familia, el techo, ¿no? La casa, la capacidad de cambio y concreción. Esto lo vamos a observar en también todo lo que sería la flexibilidad que tiene el tobillo. ¿Vieron cuando decimos, por ejemplo, cuánta cintura tenemos, ¿no? Tomando la sabiduría, la gran sabiduría de los dichos populares, ¿no? Qué cintura que tiene, ¿no? Cómo se adapta a los cambios. Bueno, ¿no? Eso es algo que podemos observar
lo vamos a observar en el área de tobillo y también en el pie en general, pensando en esto de, bueno, cuánta flexibilidad tenemos, ¿no? Porque nuestro cuerpo también es algo que traemos, ¿no? Que trae la impronta de nuestra familia, de nuestros ancestros, ¿sí? Y eso por un lado. Y vamos a traer cuestiones que son genéticas y hereditarias, con lo cual hay mucho de lo que traemos y que tiene que ver con nuestra corporalidad que nos va a estar representando desde ese lugar, ¿no? Y también nos va a dar características que podemos trabajar, porque uno quizás se puede sentir flexible a nivel mental, por ejemplo, pero muchas veces el cuerpo no te acompaña con eso, ¿no? Entonces sería como algo que vos, de lo que traes y que muchas veces tenés que trabajarlo para que se dé mejor, ¿no? Y ahí de pronto es como podemos llegar a integrar cuestiones que tienen que ver con el autoconocimiento y el crecimiento personal, ¿no? A través del trabajo con la reflexología. Y en este ida y vuelta entre reflexólogo consultante. Y me parece como para poner un ejemplo, así como pusiste el del hombro, yo digo, ahora voy a dar un ejemplo que tiene que ver con la mirada holística, que no tiene exactamente que ver. La persona no me trae que tiene un problema de cadera o que le duele la articulación coxofemoral. La persona viene a la consulta y dice, me tengo que mudar, estoy muy angustiada, no sé cómo voy a hacer para afrontar la mudanza y este cambio que no lo siento positivo, pongámosle, imaginemos. Entonces, ahí lo que a mí me convoca desde la reflexología es a trabajar el área pélvica. Y vamos a trabajar el área pélvica en su movilización y en los puntos maestros que hay en el área pélvica para ayudar a esa persona en su proceso de cambio, por ejemplo. ¿No? Es como un ejemplo parecido al del hombro, ¿no? Bien. Y ahora que nombré los puntos maestros, nosotras tenemos en el libro también Salud Holística y Reflexología. Por primera vez publicamos este mapa, que es un mapa de puntos maestros, que son áreas reflejas que estimulamos para influir no solamente en un órgano o parte del cuerpo, sino en todos los planos, ¿no? Son puntos como disparadores de la energía en lo que tiene que ver con ese órgano, con esa parte del cuerpo, pero también con lo que ese órgano y esa parte del cuerpo están representando desde el plano holístico. Lo dejo un poquito para que, no sé si quieres agregar algo más, lo dejo como para que lo miren un cachito. Claro que sí, llevan el nombre de un área del cuerpo, ¿no? Pero que los vamos a trabajar por ahí, no solamente en función de si estuviéramos trabajando el sistema al cual pertenecen, sino también con la intención de que se esté trabajando en otro plano también. Sí, por ejemplo. Como dijimos en estos ejemplos. Si estoy trabajando para el cambio de esta persona por la mudanza, bueno, ahí tengo dos puntos maestros fundamentales. La válvula ileocecal y su símil del otro lado del colon descendente son puntos para aplicar en puntuales, precisos, no solo caminatas, sino en puntuales. Después los refuerzos que están marcados Explica acá por qué, explica por qué lo aplicarías en ese caso. porque ayudan al cambio. ¿Está? La válvula ileocecal, por ejemplo, como órgano, ¿qué me está contando? Que es una válvula que permite que salga el producto de desecho y como se cierra, no permite que el producto de desecho vuelva a subir. Simbólicamente, la válvula ileocecal es, deja salir lo que es, ya no sirve más para vos, ya no te nutre más, déjalo salir y no lo dejes volver a entrar. ¿No? Sería lo que refleja el reflejo de válvula ileocecal, ¿no? Y bueno, en todas sería como dar otra clase, poder ampliar qué pasa con los puntos maestros. Daremos una clase de puntos maestros, pero cada uno significa
una emoción o un aspecto a trabajar en en los distintos planos en los que está involucrada la persona. Entonces, se preguntarán ahora, ¿hay una reflexología podal? ¿Hay una reflexología sintomática, válida, súper válida? El método Ingham tiene esa mirada, el método de Abby Greenberg tiene una mirada holística, el método nuestro tiene una mirada holística, pero no deja de mirar lo que pasa con los síntomas y con los distintos órganos y partes del cuerpo, pero la diferencia es un tratamiento de reflexología no holístico es un tratamiento de reflexología que apunta a solucionar un problema concreto del organismo de una persona. No es que lo va a solucionar, quiero decir que se inclina en esa dirección. Mientras que una mirada holística va a mirar todos los planos y a lo mejor la persona tiene un dolor en un área, pero nosotros podemos relacionar otras cosas y trabajar desde un lugar indirecto. ¿Por qué lo justificamos desde la mirada holística? ¿Sí? Entonces, lo que cambia es la mirada del terapeuta. El terapeuta ya no puede cerrar los ojos a un montón de cosas que aparecen en el consultante. Entonces, esa mirada del terapeuta va a cambiar el punto de vista, va a cambiar el abordaje, va a cambiar las estrategias, va a cambiar cómo hace una lectura de la evolución del consultante y sobre todas las cosas, cómo va a organizar ese tratamiento, qué va a seleccionar para trabajar con ese consultante. Desde una mirada holística pueden ser unos reflejos y desde una mirada sintomática otros. ¿Mm? Pero como le damos muchísima importancia también en nuestro método a la intención, ya probada por la física cuántica, está muy relacionada con que la energía se dirija en una dirección predecible, ¿no? Entonces, trabajamos con una intención, por eso el trabajo del terapeuta, el trabajo del cuerpo, de la respiración del terapeuta, la importancia que le damos a la conexión energética que hace el terapeuta cuando está atendiendo a su consultante, ¿no? Todo eso influye en los resultados de un tratamiento. Bueno, y acá viene una definición del método, que un poco ya estuvimos charlando, y acá tienen, quiero decir, charlando en el sentido de que fuimos dando las definiciones mientras en las sucesivas diapositivas y lo íbamos relacionando. Pero esta sería la propuesta de nuestro método, ¿no? Que es, se define como una terapia natural de abordaje psicocorporal humanístico. Me quiero parar un momentito en lo de terapia natural, también es porque no utilizamos ningún tipo de dispositivo extra para el estímulo del pie. Es solamente nuestras manos sobre los pies y tampoco utilizamos cremas, ¿m? Ni ningún tipo de instrumento. Bueno, terapia natural de abordaje psicocorporal humanístico que se basa en el estímulo manual de las áreas reflejas de pies o manos y en la implementación de técnicas verbales que facilitan la toma de conciencia del proceso terapéutico que se esté transitando. Psicocorporal tiene que ver con que estas, no solamente por todo lo que hacemos de trabajo del rol terapéutico, ¿no? Sino también y que eso incluye, por ejemplo, determinadas intervenciones verbales. Después, lo humanístico tiene que ver con desde dónde se inscribe la psicología humanística y qué plantea. Les voy a comentar algo, una cuestión básica, ¿no? Que tiene que ver con que cree en un hombre que es una persona, ¿no? No un hombre, un ser humano, íntegro, que tiene potencialidades a desarrollar y y que es activo y responsable de su propia vida, ¿no? Entonces, eso nos coloca a nosotras en un lugar también, ¿no? Donde no hay un lugar ni el médico como sanador, ni el terapeuta holístico como sanador, sino como un facilitador de un proceso que la persona se apropia, ¿no? Porque desde la reflexología que nosotras planteamos, y esto es algo que cualquier persona que hace
nuestra formación va a adquirir, que son las herramientas para tener una mejor conciencia corporal propia y estimular a que el consultante tenga una conciencia corporal propia. Ya con un despertar, ese despertar de la mirada hacia cómo me siento, quién soy yo, cómo me siento, cómo se siente mi cuerpo, ¿no? ¿Cómo es el manejo de mis emociones? ¿Cómo siento mis emociones? ¿No? ¿Qué tipo de persona yo siento y me reconozco en lo que digo, en lo que hago, soy coherente? ¿No? Bueno, de todo eso se trata. Por eso también en la formación una cosa que sucede es que trabajamos mucho primero sobre nosotras mismas, o sea, por quién hace el proceso de aprendizaje, ¿no? Para que después sea algo que se traslade a la persona. Y la persona se lo lleva puesto ese proceso, porque es propio, ¿no? Es como que cuando despertás, por ejemplo, a la conciencia corporal, es algo que ya después te lo apropiás y vos lo llevás a tu vida, ¿no? A darle más espacio a tus necesidades desde un punto de empezar por lo más concreto, que es el cuerpo, ¿no? Y bueno, una vez que le empezamos también a dar espacio al cuerpo, ¿no? Empezamos también a sentir más y mejor, ¿no? Y a pensar más y mejor, ¿no? A pensar o a razonar o a poder unir lo que sentimos con lo que hacemos, con lo que decimos, ¿no? Entonces, bueno, es todo como, es este caminito, ¿no? que vamos estimulando. Elio, Eh, me sí, gustaría ahora, si llegado a este punto, porque vamos a empezar con la parte en la que les vamos a proponer una práctica, que si tienen preguntas o dudas hasta ahora de lo que dijimos, si anotaron cosas, si las quieren poner en el chat, es el eh, momento, es el momento. es el momento para que podamos aclarar de lo que vimos hasta ahora. Si hay algo, no hay algo. Mira, yo acá veo el chat. Hay un montón de preguntas. Sí, había Perfecto. dale, Yo las voy a ir leyendo, Elio, si te parece. dale. Primero es un Yo buen ya acá día. veo una, dice, ¿por qué no usan Ahí cremas? está. Sí, ya la acabo de encontrar. No, no Bueno, no usamos. usamos cremas por, ¿Lo por un contestás tema vos? de... Dale, contesto yo y complementamos. Sí. Eh, no usamos cremas porque la crema te modifica el modo de estímulo. ¿Mm? Eso por un lado. Después es algo que se convierte en algo que está mediando entre piel y piel. Y preferimos que el contacto sea de piel a piel. ¿Mm? Eso en principio. No sé si querés complementar con Sí, algo más. que le damos mucha importancia a los estímulos puntuales y, y al sentir cuando llegas a un punto, que es algo que desarrolla el reflexólogo en sus dedos, y que con la crema se desliza y que no llegas al punto. O sea que hay un estímulo diferente con la crema. Sabemos que muchas escuelas de reflexología trabajan con cremas, pero no adherimos. Y en eso yo soy fiel a lo que mi maestro Dwight Byers decía permanentemente. Decía, sin cremas, ni aceites, ni elementos de ninguna naturaleza. Y nos hacía repetir en los seminarios eso a voz en cuello, ¿no? Sin cremas, ni aceites, ni elementos de ninguna naturaleza. Como le daba muchísima importancia al contacto energético con el consultante. Por eso las cremas. Espérate, Bueno, acá acá hay más. dice otra pregunta, dice, sobre los puntos maestros, ¿solo se presionan o en sentido horario o antihorario? Interesante, siempre esas preguntas. Nosotros decimos, no sentimos ni horario ni antihorario porque en un pie cambia el horario y el antihorario. Decimos en sentido de
centrífugo o centrípeto. Para un lado, Claro, de concentrar o de dispersar. exacto, concentrar o dispersar. Y depende de cuánta carga o de lo que esté pasando, concentramos o dispersamos. Los estímulos puntuales, primero hay que encontrarlos, se va despacito, lentamente. Una vez que uno lo encontró, respira. Respira uno, le propone respirar al consultante, respiramos, respiramos, sostenemos, sostenemos, sostenemos. En un momento en donde sentimos que ya el tejido empieza a ceder, se puede empezar o a estimular si está faltando actividad o a relajar para el otro lado, a desconcentrar la energía de ese lado. Acá preguntan también, ¿hombres o mujeres el mismo mapa podal? Sí, el mismo mapa, solo que en la parte del área pélvica se llama testículo, vasos seminales, y en la mujer trompas de falopio y ovario, útero, útero próstata. El mismo lugar del útero en la mujer es la próstata en el hombre. En el mismo lugar de ovario en la mujer están los testículos en el hombre. En el mismo lugar de los canales seminales están las trompas de falopio. Después, ¿qué más? Bueno, alguien que nos elogia la mirada. Gracias, Marcela. Bueno, no hay más preguntas. Seguimos adelante. Bien. Bueno, como vamos a hacer una práctica ahora en unos momentos de manos, queremos contarles un poquitito más cuándo utilizamos y en qué y cómo, ¿no? La reflexología en manos. Bueno, ya algo mencionamos al inicio que tiene que ver con que si no podemos estimular los pies, podemos estimular las manos, ¿no? En una situación donde la persona no tenga accesible los pies o que de pronto los pies estén en conflicto o porque de pronto haya, o porque esté de pronto, no sé, en el hospital y no se le pueden tocar los pies. Aunque muchos hospitales cada vez más dejan tocar los pies, hay que decirlo. Eh, o porque de pronto, no sé, una persona que quizás le falta una pierna, ¿no? Podemos trabajar en un pie, pero después poder trabajar en las manos. ¿Mm? Y otra cosa, cuando alguien tiene un problema en las manos, por ejemplo, en el caso del síndrome del túnel carpiano o túnel carpal, hemos tenido mucho éxito en el pasado, porque ahora no nos han llegado tantos consultantes con esa problemática, pero cuando teníamos hace muchos años una clínica social para jubilados y pensionados en la escuela, teníamos muchísima cantidad de pacientes que venían con el problema del síndrome del túnel carpal y empezamos un protocolo, un procedimiento para trabajar eso. Y he sacado, les cuento, les muestro dónde se da, que hay un dolor y que la mano se adormece. Entonces trabajábamos mucho sobre la parte del carpo en la mano, trabajábamos con pequeños deslizamientos en todos los huesos, ninguna técnica tan especial, simplemente la movilidad y el palpar los huesitos del carpo y mover, no son articulaciones de gran movimiento, son articulaciones que permiten deslizamientos, por eso el trabajo es muy, pero muy sutil. Y bueno, se salvaron casi todos de la operación, se operaron las que quisieron, pero en realidad no tuvieron que operarse un montón de pacientes con problema del túnel carpiano. Así que ahí Después, también se aplica. claro, para autotratamiento es buenísimo, ¿no? Es bárbaro. Eh, y también para personas que quizás, no sé, no quieran poner los pies y quieran poner las manos, o en ámbitos donde de pronto se pueda trabajar solo en manos y no en pies, digamos, ¿no? Puede ser Por que... ejemplo, un receso en horas de oficina, que a lo mejor contratan a alguien, ahora algunas empresas lo hacen para dar reflexología o para dar masajes o lo que fuera, que se puede hacer un masaje en la cabeza, qué sé yo, y terminar con reflexología de manos. Ahora justo vamos a hacer una técnica que les vamos a brindar para que ustedes la aprendan. ¿Mm? Ujú. Bueno, ¿Paso? sí. Bueno, es importante conocer
el territorio, ¿no? De lo que, y cómo vamos a nombrar. Y acá, una de las cosas que les quería empezar a comentar es que empiecen a ver si pueden sacarse los anillos, si tienen anillos, y despejarse si tienen reloj, también sus muñecas, para entonces palpar esto. Por ejemplo, acá dice, ¿no? En este mapa de morfología de la mano. Bueno, ¿cuál es el talón de la mano? Tóquense el talón de Elio, la mano. move un poquito la pantalla para que puedan ver cómo te estás tocando las manos. Sí, no, igual no es tanto que No, no, pero para que vean el talón. reconocimiento. Sí, Bueno, yo lo estoy haciendo. Paso, yo lo estoy haciendo acá. ahí está. Nos tocamos un poco el talón de la mano de un lado y del otro lado, una mano y otra mano, a ver cómo se siente. Si sienten distinta una mano que la otra, ¿no? En principio. Bueno, tenemos el hueco central de la mano, ¿no? Que en general ahí la piel está un poquitito más sensible, pero bueno, la mano en general es una parte del cuerpo que la tenemos como bastante eh, baqueteada, por decir, el lenguaje coloquial, sería como muy en movimiento, muy utilizadas, ¿no? Bueno, podemos tocar un poquito el hueco central de la mano de un lado y en una mano y en la otra mano. Yo acá lo que estoy haciendo son circulitos. Bueno, y tenemos todos nuestros deditos y en el dedito vamos a diferenciar, por ejemplo, dos partes, ¿no? La coronilla de los dedos, sería la partecita superior, y también la yema de los dedos. Bueno, la yema de los dedos es fantástica de pronto porque es esta parte que tiene tanta sensibilidad, ¿no? Si nos ponemos por ejemplo, una mano con la otra mano a que se toquen las yemas de los dedos, es algo sumamente lindo lo que devuelve, ¿no? Y quizás hace un montón que no hacemos esto, de que una mano se toque con la otra mano y que a ver qué sensación te devuelve tu propia mano y la piel, ¿no? Esto de, bueno, sentir, ¿no? Como que estamos, también así estamos activando eh, nuestros sentidos, el sentido del tacto. Bien, podés pasar la diapo. Bueno, los huesitos. Tenemos un montón de huesitos en las manos y que hay muchos que son parecidos en las manos y en los pies. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, todos los que están en la muñeca, que se llaman metacarpianos, en el pie son los metatarsianos, ¿no? Los de los dedos, que se llaman falanges, en los pies también se llaman falanges. Tenemos en nuestros dedos, en el dedo gordo, el pulgar, tenemos dos falanges, pero en el resto de los dedos tenemos tres, ¿no? Podemos movilizarlas un poquito para sentir a ver cómo sentimos estas falanges, flexionando un poquitito cada una. Hacemos lo que se llama flexión y extensión de estas articulaciones. Y es, podemos hacer hallazgos también acá, ¿no? De mayor o menor movilidad que hay en las articulaciones. Incluso también cuando las movilizamos, otro hallazgo que podemos hacer es que de pronto podemos encontrar que cruje un poco, ¿no? O que le cuesta movilizarse, pero a partir de que lo movilizamos es como si se aceitara, ¿no? Comienza a fluir y que seguramente no sientan un dedo igual que el otro. También si hacemos un recorrido por lo que son las articulaciones, también vamos a sentir en las articulaciones no solamente que se sienten diferentes, ¿no? que tocar la falange, que tocar la articulación,
sino que también podemos sentir que tienen un grosor distinto. Incluso podemos encontrar engrosamiento de las articulaciones, ¿no? De las epífisis, de las que van a llegar a ser la articulación. La epífisis es la parte que va llegando hacia, a encontrarse con la articulación, ¿no? Serían las cabecitas de las articulaciones. Justamente el huesito lo que hace es se amplía para articular, pero en muchos casos podemos tener como una ampliación que sea más, que sea superior, que se haya ampliado. Y después, bueno, vamos a ir al talón, vamos a volver al talón de la mano, que morfológicamente, ¿no? Lo vemos exteriormente de una forma, pero si observamos en esta diapositiva vamos a ver todos los huesitos que tenemos ahí, ¿no? Hay una superposición, bueno, no están superpuestos, están articulados, pero que si presionamos un poquito más, antes hicimos un poquito, a ver, un reconocimiento, pero si presionamos un poco más, hasta incluso podemos empezar a sentir los bordecitos de estos huesos. Los bordes, donde articulan, que, como decía Alicia, estas articulaciones apenas deslizan, con lo cual movilizarlas es mucho más complicado. Y, por ejemplo, ¿no? Tenemos este huesito que se llama pisiforme, que es un huesito que, fíjense, el dedo meñique, y bajan por el meñique hasta la muñeca, es este que sale, ¿no? El pisiforme es uno que está sobresalido, lo podemos tocar también, presionar, a ver cómo se siente. Estamos haciendo un reconocimiento de este territorio. Y que incluso, bueno, otra cosa que podemos encontrar es cuando hay carga, ¿no? O sea, o cuando la movilidad no está tan permitida, o cuando incluso podemos encontrar dolor, ¿no? En estos huesitos, cuando los estimulamos, eh, encontrar algo que se llaman arenillas o cristales, ¿no? Que sería como que son depósitos y que ante el reflexólogo especialmente sabe trabajarlos porque los podemos disolver, ¿no? Y que también lo que son desechos. Entonces estamos ayudando con esa disolución a que el cuerpo pueda eliminar esos desechos. ¿Paso? Pasamos. Bueno, acá tenemos para que tengan una idea de áreas reflejas en las manos. En lo que sería, si yo pongo las dos manos juntas, miren cómo tengo puestas las manos, en la parte interna tengo todo el área de columna vertebral que mencionábamos antes. ¿Dónde está? Acá estamos pasando lo que veíamos en los pies a lo que pasamos en las manos, ¿no? Todo el área de columna la vamos a tener a partir de la falange proximal del dedo pulgar hacia la muñeca, ¿no? ¿Qué sucede? En el pie tenemos mucha más eh, superficie para trabajar. En cambio acá tenemos una representación nada más que de las cervicales, las dorsales y las lumbares, ya ahí se empieza todo a hacer chiquitito y es mucho más, es una superficie mucho más pequeña para el estímulo. Igual se puede, por supuesto, podemos estimular. Otra cosa que es muy interesante para trabajar en las manos es como complemento de, no solamente porque haya una patología en manos, como comentaba Alicia, sino que de pronto estamos trabajando columna en los pies, podemos trabajar columna en el área de manos. Sí, Entonces cabe estamos aclarar algo que complementando. acá las manos, como están puestas en la imagen, son cuando nos miramos las manos así. O sea que les sugiero que se pongan las manos así para si quieren mirar cómo se está representando las manos que están en la imagen, porque Leonora las ponía así para que ustedes vean y quedaban al revés. Entonces, Van a para, ver.
Claro, como mirándose así, si quieren mirar el mapa en sus propias manos, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a observar que tenemos distintas técnicas para trabajar en reflexología en general y en particular de las manos, ¿no? Como lo hacemos en nuestro método, primero lo que hacemos es técnicas de movilización. Las técnicas de movilización serían como un precalentamiento. Hacemos un precalentamiento de las áreas que después vamos a ir a trabajar más en profundidad. Entonces, siempre una sesión de reflexología, que bueno, tiene varios pasos, pero cuando vamos al área de los pies o de las manos específicamente, vamos a comenzar con técnicas de movilización, que lo que hacen es movilizar huesos, músculos, articulaciones. ¿Sí? Entonces comenzamos desde lo más básico. Sería esta movilización como a modo de precalentamiento. Ahora yo se los voy a mostrar porque voy a mostrar en mis manos. Pasa la diapo. Acá, bueno, volvemos, por ejemplo, a lo que sería un estímulo puntual. Generalmente, antes de un estímulo puntual, vamos a hacer otra técnica que se llama caminata, ¿no? Y después vamos a llegar, que sería para preparar el área para llegar al estímulo puntual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, justamente lo que está marcando esa área refleja es el área de hombro, ¿no? Entonces, antes de, si quieren pueden ir fíjense, ¿no? Se los voy a guiar cómo sería, cómo llegamos al área de hombro. Tenemos la articulación de los nudillos, ¿no? De la mano y descendemos hacia el talón de la mano, ¿no? Por debajo de la articulación, ¿sí? Y si empezamos a partir desde que vamos desde abajo hacia arriba, vamos a llegar a la articulación en sí. Y fíjense qué pasa si hacen una caminata que sea de llegar a la articulación, ¿no? Vamos llegando a la articulación, la vamos preparando a esa articulación. Y observen a ver qué sienten y después nos quedamos en un puntual ahí, ¿no? El puntual lo realizamos con el pulgar, con los dedos sobre el dorso de la mano, siempre el estímulo que se va a sentir no es de lo que toma, sino desde donde se hace el estímulo, que en este caso es del pulgar, y vamos a sostenerlo. En ese sostener, las sensaciones también van a ir cambiando. Y después podemos hacer circulitos. Podemos hacer hacia un lado y hacia el otro, en función de esto que comentábamos antes de dispersar o concentrar. Pero pruébenlo. Acá hay algo que en este slide habla de los tiempos, ¿no? Bueno, es importante, vamos a darle unos determinados tiempos a las técnicas de movilización y también al estímulo puntual, que por lo menos va a estar eh, primero. Vamos a estimular unos segundos y después nos vamos a quedar por lo menos un minuto. Bien, podés pasar la diapo. La caminata con el pulgar es lo que yo les comentaba antes, que es una de las técnicas básicas que hacemos, lo voy a mostrar así. Después, ahora lo voy a mostrar de una forma en que ustedes van a poder verlo mejor, ¿sí? Quería mostrarles el slide y vean cómo están puestas las manos ahí, ¿sí? Me parece interesante aclarar que en todas las técnicas del método nosotros utilizamos un sistema de palancas. Cuando trabaja el pulgar,
el resto de los dedos siempre tiene que estar haciendo palanca para ser un punto fijo de sostén para que el pulgar pueda trabajar adecuadamente. O sea, nunca están sueltos los dedos, sino siempre Claro. Eso sostenemos. también va a tener que ver con la postura del reflexólogo, ¿no? Para que donde promovemos que el reflexólogo tenga una buena postura y que cuide sus manos. Perdón. Espérate que no sé si me... Ah, sí. Está Paso a bien, la... acá lo único para aclarar es que la sí. técnica de caminata también se puede hacerse con otros dedos. Por ejemplo, otro dedo que trabaja bastante es el índice. ¿Mm? Pero también podemos hacer caminatas con todos los dedos según el área. ¿Sí? Esto va a ir variando. Bueno, esta técnica de amasado en general la vamos a hacer en los dedos, tanto puede ser de los pies como de las manos. En este caso estamos trabajando las manos y la podemos probar cerrando todos los dedos como si fueran un capuchoncito que va a abrazar a, por ejemplo, el pulgar. Y les sugiero ahora que cambien de mano. Si venían trabajando de la derecha sobre la izquierda, ahora trabajen de la izquierda sobre la derecha para empezar también a que su otra mano empiece a tener una actividad, ¿no? Porque generalmente algo que realizamos es que empezamos a trabajar con la mano que tenemos más hábil y otra cosa que promovemos desde la reflexología es el trabajo con las dos manos, ¿no? Entonces vamos a tomar como un capuchoncito al dedo pulgar y vamos a hacer un movimiento circular donde vamos amasando. En este caso, lo que estamos amasando es la falange proximal de este dedo pulgar. También, Helio, me gusta aclarar cuando trabajamos en el pie, está bueno la técnica de amasado, que es una técnica que seleccionamos para la clase de hoy. Hay muchísimas técnicas, pero la de amasado con los talones de la mano también lo podemos amasar con los dos talones de la mano en la zona de metatarso, por ejemplo. Y vamos amasando, amasando de esta manera, ¿no? O sea, que es lo que dice No ahí. solamente es para los dedos, pero que... Exacto, exacto. ¿Paso, Helio? Cuando llegamos a la articulación nos podemos quedar ahí un poquito. Sí, pásala, pásala. De Bien. hecho, ahora, bien, ahí yo entonces voy a mostrar ahora, pero antes de mostrar, les quiero proponer algo. Les voy a proponer un centramiento y que tiene que ver con cómo nos vamos a sentar en la silla y en principio lo que les voy a proponer es que se descalcen, ¿no? Ya nos sacamos los anillos y las pulseras y los relojes y ahora les voy a proponer que se descalcen, yo también lo voy a hacer, y que se adelanten un poquito en la silla, ¿no? Que no estemos como recostadas sobre la silla, sino que estemos con los pies apoyándonos y las piernas en lo posible a 90 grados, ¿no? En flexión a 90 grados las rodillas. Entonces, vamos a reconocer que debajo de la cola tenemos dos huesitos, que son los isquiones, que son los que nos van a sostener en la silla, ¿no? Los podemos tocar a estos huesitos debajo de la cola. Si ponemos las manos debajo de la cola, vamos a sentir a esos huesos, que son de la cadera y que son los que, con los que tomamos contacto con la silla y que también nos permiten la posición de erguidas. ¿Mm? En esta posición de erguidas les voy a pedir que pongan las manos sobre los muslos y que por un momento cierren los ojos
Descansen las manos sobre los muslos, no solamente que descansen, sino a ver si pueden dejar el peso del brazo y de los hombros que descienda hasta los antebrazos y que tenemos los muslos que van a sostener. Vamos a conectar con la respiración. Cómo ingresa el aire por las fosas nasales. ¿Y qué pasa con el cuerpo cuando inhalamos, ¿no? ¿Qué pasa con el pecho? ¿Qué pasa con el vientre? Solo observar la respiración como sea que estemos en este momento. Sucede que a veces tenemos la respiración un poco más amplia y otras veces más cerrada, ¿no? En principio vamos a tomar atención de la respiración. Yo las voy a ir guiando a hacer un escaneo corporal. Entonces vamos a comenzar con los pies que están apoyando sobre el piso y a ver qué sensación nos devuelve el piso a nuestros pies. Cómo sentimos un pie y el otro. Podemos mover un poquito los dedos. Podemos acomodarnos en la silla si necesitamos un poco en cuanto a movilizarnos hacia adelante y hacia atrás, buscando el eje, ¿no? Y ahí nos estamos, cuando digo eje, también podemos relacionarlo a nuestra columna, ¿no? A tomar conciencia de la columna. ¿Cómo está la columna? Vamos a reconocer que la columna tiene dos curvas, una la de lumbares y la de cervicales. Esas columnas, esas curvas está bueno que estén, que no estemos rectificando, mientras seguimos respirando. Vamos a abrir un poco el pecho, apenitas, y entonces los hombros van a ir apenitas también hacia atrás. Si aparecen bostezos, los dejan salir. Vamos a sentir, llevar la sensación a el área de faja escapular, los hombros, dijimos el pecho, bueno, decimos los hombros, las clavículas, a ver cómo sentimos esa parte. Si hay tensión de más, intentamos, la reconocemos y si podemos aflojarla, mejor. Una respiración más. Vamos a tratar de no tensar los músculos de la cara, o sea, de liberarlos en la medida de lo posible. Continuamos respirando. Bien. Y ahora sí, de a poquito, abran los ojos, vean cómo se sienten y vamos a utilizar esta postura que encontramos para la práctica que les voy a proponer ahora. Yo lo voy a mostrar con las manos un poco arriba, ¿no? Pero ustedes la pueden hacer en el regazo, el estímulo, ¿sí?
vamos a tomarnos, vamos a entrelazar los dedos y vamos a comenzar a movilizar desde las muñecas hacia un lado y hacia el otro. Estamos movilizando toda la articulación de las muñecas, ayudándonos desde las manos y desde los brazos, hacia un lado y hacia el otro. También pueden sonar las articulaciones. Ahora lo que vamos a realizar es una movilización de los metacarpianos, ¿sí? Vamos a ir tomando de a dos y estos dos, ¿no? Los huesitos que están acá. Yo les voy a mostrar cómo se ve desde el dorso y cómo se ve desde la, desde la base de la mano y cómo yo hago este movimiento, ¿no? Es muy chiquitito, es un movimiento apenitas, ¿no? Que tiene que ver con movilizar, movilizar y sentir. Acá lo que podemos encontrar es que quizás haya algún tipo de rigidez, ¿no? O que la musculatura que encontramos entre los metacarpianos esté resentida de algún modo, ¿no? Lo sintamos que de pronto eh, necesitamos como algún tipo de apertura o, o estimular más. Vamos a pasar al siguiente par. Y vamos a cambiar de mano. En general, estos dos metacarpianos tienen mayor movilidad que los otros dos que mencionamos antes. Y vamos a hacer lo mismo en la otra mano. Lo que tenemos que sentir es que se deslizan los metacarpianos entre sí, ¿no? Porque a lo mejor en lo que se ve no se nota eso, pero se Claro. desliza uno por sobre el otro. Uh-huh. Entonces, el primer par, el segundo par. Vamos a hacer ahora, a continuación, volvemos a la primera mano que estábamos estimulando, que es la izquierda, y en el centro, en el hueco de la mano, el centro del hueco de la mano, vamos a tener un área reconocible que es un área refleja que es la de riñón. Antes de ir a estimular el puntual, vamos a ir a hacer una caminata. Esto es a modo de ejemplo. Esto es lo que yo estoy haciendo ahora, no es que sea una sesión, sino que es una demostración para que ustedes puedan reconocer distintas formas de trabajo y áreas diferentes y formas de estímulo diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la caminata la hacemos con el borde interno de la mano. No es necesario, por ejemplo, yo ahora acá tengo los dedos extendidos. No es necesario que ustedes tengan los dedos extendidos si tienen sus manos en el regazo. Entonces hacemos varias caminatas y después vamos a ir a hacer el puntual en el centro. Entramos despacito y acá sí voy a relajar
porque siempre, y esto también sucede en los pies, tenemos tendones y que no vamos a estar apretando un tendón, por ejemplo, ¿no? Porque puede ser doloroso. Entonces, y nos quedamos ahí. Cuando nos quedamos ahí, respiramos y volvemos a chequear esta postura que armamos, ¿no? Cómo están los hombros, cómo están mis apoyos, cómo están los pies en el piso, repartiendo el peso. ¿Mm? Vamos a pasar a la otra mano. Hacemos la caminata por el centro de la mano, a la altura del dedo 3. El 3 sería el mayor. Fíjense si respecto de la otra mano tienen una sensación distinta en el área. Caminamos, caminamos y nos quedamos para el puntual. Como les dije antes, respiramos e incluso respiramos también para poder ir un poco más profundo. Generalmente los tejidos van cediendo. Esto es algo que sucede también en los pies. Un área puede estar teniendo una resistencia inicial que después va cediendo hacia un lado, hacia el otro. Bien, vamos a volver a tomarnos de entrelazar los dedos y vamos a volver a movilizar hacia un lado, hacia el otro, con suavidad. Las técnicas de movilización también lo que hacen es integrar el trabajo realizado anteriormente, ¿no? Como que no es lo mismo la técnica y cómo se siente ahora la técnica después del estímulo que realizamos. Incluso pueden comparar ustedes mismas a ver si sienten que no solo que la articulación de la muñeca está distinta, sino cómo sienten el área, cómo repercute el movimiento en el área trabajada recién. Ya que mencionamos lo del hombro al inicio, entonces voy a ir al área de hombro en la mano izquierda, que lo vamos a trabajar con caminata, esta parte. Estoy por debajo de la articulación y ascendiendo. Y lo voy a hacer lo mismo, voy a hacer un trabajo de caminata también en el hombro, en la otra mano. Por último, las voy a invitar a hacer el barrido del área de cabeza por todo
todos los dedos en una mano y en la otra. Lo voy a hacer acelerado, les cuento, porque eh, estamos con los tiempos establecidos que ya son 1 menos 10 y que dijimos que terminábamos a la 1 y para que ustedes también puedan, para que podamos, puedan hacer preguntas y podamos conversar. Entonces voy a hacer una pasadita rápida. Una cosa que podemos hacer con esta técnica es intercalar que, por ejemplo, hacemos una mano y la otra mano, una mano y la otra mano, ¿no? Piensen que una sesión de reflexología en los pies es de 20 minutos en cada pie, con lo cual esto que yo estoy haciendo acá, que en manos puede ser un poco, la sesión en manos un poco más corta, pero esta velocidad que yo estoy haciendo no está siendo representativa del trabajo que se realiza en una sesión en consultorio. Bien, bueno, vamos a bajar las manos, ver cómo se sienten ustedes ahora. Nos pueden contar. También hay más preguntas en el chat. Y bueno, hasta aquí la práctica de hoy en esta masterclass. Acá, hay una pregunta. ¿No se debe trabajar los pies si hay hongos en las uñas? Mira, si hay hongos en las uñas, se trabajan igual los pies mientras la persona esté en tratamiento de sus hongos en las uñas, porque los hongos en las uñas pueden llegar a tardar 6 meses en solucionarse el problema si la persona hace tratamiento. Y no son contagiosos, no tocamos la uña, pero pretendemos que la persona esté en tratamiento. Y otro tipo de hongos no trabajamos en los pies. Si, por ejemplo, el pie de atleta, ese tipo de hongo, mandamos a la persona que haga el tratamiento, trabajamos en las manos. Esa es una razón por la cual podemos estar trabajando en las manos. En caso de artritis o artrosis, las consideraciones son siempre el límite del dolor, o sea, avísame, le decimos al consultante, avísame si está bien la presión, si este movimiento te resulta adecuado, si hay algún dolor o algún problema, nos avisás. Entonces vamos a ir trabajando adecuadamente a lo que la persona responda. ¿Mm? Muy relajada, muchos bostezos. Yo también, no sé cómo sigo hablando ahora, porque estuve haciendo el trabajo y bostecé y me relajé. Hermoso. Siento hormigueo en la mano derecha. Bueno, te preguntaría cómo están tus cervicales, porque a veces cuando uno trabaja las manos y empieza a sentir hormigueo, hay mucha tensión en cervicales y son las cervicales las que están pensando, llamando la atención. No sé si es el caso de Patricia. Por supuesto, con personas con trastornos cognitivos se puede realizar la reflexología, sí, dependiendo de la situación. Si una persona está con deterioro cognitivo, no sé si te referís a esto, María Elvira, con un deterioro cognitivo, la reflexología es muy adecuada para acompañar procesos y para estimular, para frenar avances, nunca va a sanar, ¿eh? Los bostezos son una reacción, acá hay otro con los bostezos. Con trastorno límite de la personalidad, si ya tiene un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, yo no trabajaría con reflexología en ese caso. Hay muchos reflexólogos que sí.
yo soy muy cuidadosa, yo soy una profesional de la salud mental, entiendo que si la persona está en un tratamiento y el psicólogo o el psiquiatra me convocan, con todo gusto. Pero si no está en un tratamiento psiquiátrico, psicológico, si no se está trabajando multidisciplinariamente o en equipo, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Sí, se puede trabajar en reuma siempre cuidando el umbral del dolor, sería, ¿no? No hacer más de lo que la persona está pudiendo soportar. No vamos a provocar, cuando uno va hacia el dolor, provoca tensión o una reacción defensiva del organismo. Es lo mismo que si uno a una persona le dice algo muy fuerte que no está preparada para escuchar y eso le provoca un repliegue. Bueno, del mismo modo pasa con el dolor en el trabajo Patricia dice que sí tiene mal las cervicales, gracias. Bueno, a trabajar con eso, Patricia. Para la ansiedad, mira, nosotras no damos receta para las patologías, nosotros trabajamos la ansiedad de Alicia, puede ser cómo se le manifiesta a Alicia la ansiedad de Leonora, cómo se le manifiesta a Leonora, pero en tratamientos para la ansiedad, como la reflexología promueve una relajación profunda y si nosotras, por ejemplo, trabajamos el nervio vago que estimula la regulación del nervio vago, estimula al parasimpático para que el parasimpático baje los decibeles o la activación del sistema nervioso simpático, algo que está crónicamente activado en los casos de un trastorno de ansiedad. Entonces sí, obviamente es muy apta Sí, con principios de Alzheimer sí, perfectamente, le puede venir bárbaro, ayuda a detener el progreso junto con el tratamiento que esté haciendo la persona, María Elvira. Fibrosis pulmonar no hay ningún problema. Em, no, no tengo experiencia. Acá me pregunta si tengo experiencia en tratar buenos resultados con esclerosis múltiple. Yo personalmente no tengo experiencia, pero una discípula trabajó acompañando. Sirve para acompañar en el bienestar, para acompañar en el reequilibrio, pero no es que va a modificar algo de la esclerosis. Si no hay dolor, pero sí temperatura, Maite, ¿te referís a si una persona tiene fiebre? Cuando una persona tiene fiebre, nosotras no trabajamos hasta que no tenga un diagnóstico, porque no sabemos de qué puede ser la fiebre. O sea, primero los médicos en ese caso. Sí, para acompañar quimia por cáncer de mama, perfecto. Hay mucha experiencia en el Hospital de Clínicas de discípulos que han trabajado acompañando ahí en el salón de quimioterapia, con muy buenos resultados, porque en realidad acompaña un trabajo. Yo antes tenía mucho temor con el tema del cáncer, pero luego las experiencias que se tuvieron en el Hospital de Clínicas me hicieron cambiar de idea. En varices arañitas, ningún problema. Bueno, lo del chat está respondido. Ujú. Eleonora, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, desmutearse, por ejemplo, y hacer algún No, y en comentario. principio igualmente más allá de ahora que les vamos a habilitar para los que se queden, eh, para que si quieren que charlemos un momentito, agradecerles por la participación, por el interés, por estar ahí y bueno, interesarse por participar en esta masterclass. Bien, y hay otra pregunta nueva en el chat de Patricia que no la entiendo, porque dice, ¿cómo doy curado las uñas encarnadas serán de los dos dedos gordos? Porque me hago reflexología, pero no lo doy curado. No sé si está redactado medio rápido, pero sí, la reflexología no cura uñas encarnadas, chicas. O sea, no. Se puede hacer una sesión de manos y pies juntos. Si tenés cuatro manos para trabajar un poco en los pies, un poco en las manos, un poco en los pies, un poco en las manos, sí. Pero si lo haces primero en los pies, después en las manos, o primero en las manos y después en los pies, podés perfectamente. Claro. Bueno, una cosa para contarles que cuando nosotras, o sea, en nuestro método, una cosa que hacemos antes de comenzar a trabajar en los pies, hacemos para acomodar al consultante en la camilla, hacemos lo que se llama secuencia inicial complementaria.
¿no? Que son una serie de maniobras para que la persona descargue el peso en la camilla, para promover ya la relajación desde lo que sería el acomodamiento. Y ahí pasamos ya por las manos, con lo cual, si tenemos en mente qué es, cuál es el motivo de consulta o el tema de ese día, que podemos hacer algún ya trabajo en manos previo para después ir a los pies. O cuando terminamos en los pies, en su defecto, ir a las manos, ¿no? Y todo esto igualmente es algo que se lo comenta, lo arreglamos previamente con la persona que hace, está tomando la sesión. Acá María Dulce pregunta si el consultante va boca arriba o boca abajo. Boca arriba. Después, bueno, puede haber algún caso que sea de costado, si fuera, no sé, alguien que está en una cama por una posición específica que está así, no puede estar de otro modo, bueno, serían excepciones, ¿no? Sí, pero nos adaptamos a situaciones también, ¿no? Eleonora, vos tenías una paciente que tenía serias dificultades, me acuerdo hace unos años atrás, que habías acomodado todo o atendías en la silla, era como muy Claro, que tuvimos complicado. que pasar de camilla a silla, por ejemplo. Sí, bueno, O sea, siempre, digamos, vamos a priorizar al consultante, no ni a la técnica o al encuadre, ¿no? En ese caso. bien. Bueno, Bueno, ¿querés que hagamos una vista general y por si alguien quiere preguntar o comentar algo quieren más? levantar la mano si alguien quiere decir algo o comentar algo y si no, nos vamos a despedir acá. Hay muchas cerradas los videos, así que no vemos a nadie. Acá Marcela Claudia Sánchez está mostrando el manual de reflexología. Bien ahí, nos hace propaganda con el manual. Marcela Sánchez. Bien. Bueno, gracias por los lindos comentarios que ponen en el chat. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias por estar. Beso Yo enorme. quiero comentar, yo A quiero ver, comentar que era bastante interesante, también es Aliki. otra Muchas visión. gracias. Era Gracias. realmente un encanto Gracias. oíros, y mucha suerte con el próximo curso. Gracias, Aliki, gracias. Gracias, chicas, gracias por todos los que muestran los libros. Bueno, buenísimo. Me alegra haber llegado a ustedes, ¿eh? Bueno, Bueno, adiós, dejamos, muchas gracias. dejamos acá entonces. Chau, chau. Chao.